Hola, que el Señor les bendiga. Estamos viendo en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8 la parábola del sembrador. Y hemos mencionado ya qué es una parábola. Pero vamos a repetir y a repasar un poco. Una parábola es la ilustración de una verdad o principio moral, utilizando una comparación o similitud del mundo natural para transmitir un mensaje. Dentro del pueblo judío era común el uso de las parábolas en las enseñanzas, y Cristo las utilizó como método para enseñar verdades eternas. Casi que no hay nada en la naturaleza o en la vida cotidiana que al venirnos a la mente o utilizarla como ejemplo, como hizo Jesús, no pueda tipificar en alguna manera el carácter de Dios o algo que Dios quiera que nosotros entendamos bien o una verdad eterna. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: "Yo soy el pan de vida", nosotros sabemos lo que es el pan, lo que es la necesidad de pan, lo que es la elaboración del pan, y por contraparte, en menor o mayor grado, sabemos lo que es tener hambre. Así que cuando Él dice: "Yo soy el pan de vida", nosotros entendemos perfectamente a qué se refiere y las implicaciones que conlleva comer o no comer, vamos a decir no pan, sino cualquier tipo de alimento. Cuando dijo Jesús: "Yo soy la luz del mundo", todos sabemos lo que es la oscuridad. Sabemos lo que es la luz y sabemos lo que es estar en ambas situaciones por experiencia propia, y también sabemos cuando tenemos momentos oscuros en el alma y cuando Dios alumbra nuestro corazón. Jesús también dijo: "Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida". Todo lo que está en la naturaleza, si lo pensamos bien, padre, hijo, matrimonio, novia, ovejas, árboles, frutos, roca, fuego, toda la creación en sí misma es una parábola con la intención diseñada ya previamente en la mente de Dios para que nosotros podamos conocerlo y entenderlo. ¿Y en qué me baso? Pues en Romanos 1:19, que dice el apóstol Pablo: "Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto", hablando de los hombres, de los seres humanos. Dice: porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, para que las palabras de su reino tengan sentido en nuestras vidas. También hemos mencionado dónde estaba Jesús cuando contó la parábola del sembrador. Estaba en el mar de Galilea, había una gran multitud, y para que le escuchasen mejor, Él se había subido a una barca en la playa para hablarles. Eso significa que le escuchaba todo tipo de corazón o terreno, aunque Él los resumió en 4 tipos de terrenos. Vimos también quién era el sembrador, y Marcos 4:14 dice que el sembrador es el que siembra la palabra. En ese momento y en ese tiempo era Jesús mismo. Juan el Bautista también había estado desde antes de que Jesús comenzara el ministerio sembrando la semilla, y luego los apóstoles continuaron hasta hoy, pero en ese momento era Cristo. También los que sembramos la palabra de Dios en este tiempo fielmente, en la actualidad también somos sembradores. ¿Y qué es lo que sembraba Jesús y qué es lo que sembramos nosotros? Pues una semilla. Y dice la Escritura en Lucas 8:11 que esa semilla es la palabra de Dios. Y por último, en este resumen que estamos haciendo de lo que hemos hablado en la parábola del sembrador, hemos visto ya 2 de los 4 tipos de terrenos a los cuales se refirió Jesús. Y el primero, en el versículo 4 de Mateo 13, dice que la semilla fue sembrada junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y se refiere a cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Y como no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Así que el primer estado, el primer corazón, es un terreno que está endurecido, que está pisoteado, que está junto al camino, que no está regado, que no está bien sembrado. En segundo lugar, hablando de Mateo 13:5, dice que la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra.
y salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Este es el segundo estado del corazón, el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, no tiene profundidad, es de corta duración esa semilla, esa palabra, esa plantita que crece porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra tropieza esa semilla. Y hoy veremos el tercer estado o tipo de terreno del corazón. Está en Mateo versículo 7 de Mateo 13 y dice la escritura: y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Yo cada vez que leo esta parte de la escritura me conmueve pensar que algo asfixie, ahogue, reduzca, haga venir a menos una buena palabra en el corazón de nuestros niños y jóvenes. ¿Qué son los espinos? Se refiere a cualquier planta que tenga espinas o ramas espinosas. La palabra espina proviene del término latino spina y tiene diferentes significados y usos, pero uno de esos significados se refiere a la púa, a la punta o el aguijón que surge de un tejido vascular o leñoso de una especie vegetal. Los espinos y la mala hierba por lo general crecen solos, absorben los nutrientes, ocupan todo el espacio y hacen infructuosas las plantas de su alrededor que sí tienen utilidad y dan fruto. Normalmente los abrojos espinosos y las malas hierbas pues son plantas inútiles y además dañinas para el resto de la buena cosecha. Hay que arrancarlas de raíz porque si no crecen más fuertes todavía y literalmente y naturalmente ahogan con el tiempo las buenas plantas y las buenas cosechas. Y en su explicación con relación a la parábola del sembrador, la semilla que fue sembrada entre espinos, Jesús dice: es el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La semilla que fue sembrada entre espinos tipifica un corazón que también, como en los dos casos anteriores, escucha la palabra. Esto es interesante, estamos hablando de tres tipos de terreno que escuchan la palabra, con lo cual se refiere a los que tenemos delante semana tras semana, que están escuchando la palabra y a los cuales le estamos sembrando la semilla. Independientemente de la edad que tengan, escuchando nuestras historias bíblicas, con la ventaja de que se supone que mientras más joven en edad, menos endurecidos estén sus corazones y puedan ser terrenos más fértiles para escuchar la palabra. Pero sabemos que algunos ya desde pequeños están teniendo experiencias que traen como consecuencia que los procesos del endurecimiento, que los procesos de las piedras, de los pedregales y espinas en sus corazones ya estén ocurriendo por los tiempos acelerados que estamos viviendo, dificultando el efecto de la palabra que estamos sembrando en ellos. Aquí, en este tercer tipo de terreno, nos dice que el afán de este siglo ahoga la palabra. Es difícil definir el afán de este siglo. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo dijo Jesús eran otros afanes, pero ahora no solamente el siglo trae afanes, son afanes por década, afanes por cada 5 años, afanes por cada año, afanes anuales me refiero, y afanes a veces por mes, por día, hablando a nivel global, a nivel mundial, porque cada uno, como dijo Jesús, cada día tiene su propio afán. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene su propio afán, pero hay afanes del siglo que afectan la vida de nuestros niños y jóvenes. Definiendo un poco afán, es un anhelo vehemente de ser, de tener, de pertenecer, es un anhelo, una aspiración, una labor ardua a que le metes mucho trabajo porque tienes afán de que se concluya. ¿Qué más podríamos decir de los afanes de este siglo? Pues que van a pasos agigantados, arrasando, jugando, manipulando y destrozando las mentes de los más frágiles e indefensos de la sociedad, que son los niños y jóvenes. Y eso sin dejar los afanes propios de su vida, el colegio, los amigos, los problemas familiares, las conductas que hay propias de su edad, de la adolescencia. Cada niño también tiene sus propias circunstancias y problemas.
y que pueden provocar afán y ansiedad en niños y jóvenes cuyas mentes no han sido diseñadas y cuyas mentes no están preparadas para estar escuchando lo que escuchan y viendo lo que ven, con lo cual se desata dentro de ellos unos afanes, unas ansiedades que no merecen y que creen y que quieren experimentar, pero no están preparados para ellos y se afectan a nuestros niños, se convierten en cizañas. Y que hemos dicho de las espinas, que las espinas no solamente producen dolor, no solamente son infructíferas, no solamente están secas, sino que ahogan en su entorno todo lo que puede ser fructífero. Así que hemos estado viendo 3 casos en los cuales los 3 oyen la palabra. La que fue sembrada junto al camino oye, pero no entiende, porque dice la Escritura que el malo arrebata lo que fue sembrado. La que fue sembrada en pedregales oye, pero al venir la prueba tropieza la palabra. Llega la aflicción y llega la persecución y se seca ese fruto. Y la tercera, que es la que fue sembrada entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Si nos damos cuenta, todos escuchan la palabra, en todos se siembra la semilla. Eso significa que no está hablando de niños y jóvenes de fuera de nuestro entorno. Jesús estaba hablando de aquellos que escuchan, como esos que lo estaban escuchando frente al mar. Pero comienza una lucha desenfrenada por parte del mundo de las tinieblas. ¿Cómo lo sé? Porque dice Lucas 8:12, claramente dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean. Es imposible agradar a Dios si no se cree. Es imposible acercarse a Dios si no se cree. Es imposible entrar al reino de los cielos si no se cree. Y dice, para que no crean, ni se salven. Es como si el enemigo dijera, bueno, pues si no logro que el corazón esté endurecido y esa palabra no dé fruto, pues vamos a poner pedregales, que no haya ternura, que no haya agua, que no esté humedecida esa tierra y la palabra no germine, y si germine, pues se seca pronto al venir la prueba y la aflicción, y si no, pues pongamos espinos, malas hierbas, afanes, engaños de este mundo y que tampoco penetre esa semilla, que es la poderosa palabra de Dios, y no transforme sus vidas y no haga su efecto sanador, transformador, regenerador, y que no dé fruto la palabra. Así que a medida que nosotros estamos compartiendo la palabra, hay una guerra espiritual en el entorno. Desde luego que el enemigo no quiere que haya fruto para Dios, no quiere que haya testimonio de Cristo en la tierra, y mucho menos que haya obediencia que al final resulte en la salvación de sus vidas. Dicho en otras palabras, que ellos pasen la eternidad en otro lugar que no es el reino de los cielos. Por eso ninguno de los que enseñamos a niños y jóvenes debemos simplificar, entretener, minimizar lo que ocurre mientras sembramos y enseñamos la palabra de Dios. Y si nos fijamos en la primera parte de la semilla del sembrador, en la primera semilla, que dice que oyen pero no entienden, podríamos priorizar y garantizar en nuestra preparación que los niños, además de escuchar, o los jóvenes, que además de escuchar, entiendan lo que les estamos enseñando de la palabra de Dios. Y en la primera clase relacionada con la parábola del sembrador, dimos algunos ejemplos que podríamos utilizar, que nos ayudan para que ellos puedan entender lo que estamos enseñando. Añadiríamos ahora la importancia de orar por ellos, de clamar por sus vidas, de hacer lo mejor posible y pedirle a Dios que ellos puedan entender y hacer lo que mejor podamos para captar su atención, capturar su atención, y que ellos entiendan esa palabra y esa semilla sea sembrada
en sus corazones y dé fruto. Y orar por nosotros para que Dios nos dé ternura, amor, capacidad, destreza, determinación, autoridad en el buen sentido de la palabra, para sembrar esa semilla de manera que profundice a pesar de todos los obstáculos que puedan existir o los diferentes tipos de terrenos que tengamos frente a nosotros. Dijo Jesús a sus discípulos: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y muchas veces nosotros tenemos delante de nosotros pues niños y jóvenes que tienen el corazón, no voy a decir engrosado, lleno de pensamientos, llenos de ideas, llenos de afanes, de ansiedades, de durezas, y oyen pesadamente. Así que tenemos una gran tarea por delante de facilitar esa obra, del Espíritu Santo, de sembrar esa semilla. ¿Para qué? Para que dé fruto a 100 por 1.